Esta bonanza que nos rodea no es un síntoma de fortaleza, sino el germen de la próxima gran crisis. Lo he visto durante más de 50 años, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas y colapsos. Lo vi gestarse antes de 2008, cuando todo el mundo creía que el precio de la vivienda solo podía subir. Lo vi en la euforia tecnológica del año 2000, cuando las valoraciones desafiaban la gravedad. Y estudiando la historia, vi exactamente el mismo patrón antes de la Gran Depresión de 1929. El patrón es siempre el mismo porque la naturaleza humana no cambia, y la mecánica de la economía tampoco. El error fatal de la mayoría es brindar por las vacas gordas, ignorando la lógica aplastante de la deuda que, tarde o temprano, siempre pasa factura. La gente ve subir sus acciones, sus casas, y se sienten más ricos. Es una sensación poderosa, casi adictiva. Y con esa sensación de riqueza, hacen lo que los humanos siempre hacen en épocas de euforia: se endeudan más. Piden préstamos para comprar una casa más grande, un coche mejor, para invertir en esa acción de la que todos hablan. Los bancos, viendo que los precios de los activos suben, están más que felices de prestarles dinero, usando esos mismos activos sobrevalorados como garantía. Se crea un ciclo que se retroalimenta. Más crédito impulsa los precios de los activos hacia arriba y unos precios más altos justifican la concesión de más crédito. Desde fuera, parece prosperidad, parece un genio económico, pero no lo es. Es una burbuja de deuda. La mayoría piensa que la economía es demasiado compleja para entenderla. La realidad es que funciona como una máquina relativamente simple, impulsada por unas pocas fuerzas fundamentales, y la más importante de ellas es el ciclo de la deuda. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a largo plazo de los que son aniquilados en cada crisis es su capacidad para entender esta máquina. No se trata de predecir el futuro. Nadie puede hacer eso. Se trata de entender el presente y saber en qué punto del ciclo nos encontramos. Se trata de reconocer los patrones de causa y efecto que se han repetido durante cientos de años. Hoy veo las mismas señales que precedieron a cada gran caída. Veo la deuda global en máximos históricos. Veo a los bancos centrales imprimiendo dinero a una escala sin precedentes para mantener la máquina en funcionamiento. Veo a la gente apostando sus ahorros en activos especulativos sin entender lo que están comprando, simplemente porque su precio no para de subir. Esto no es invertir, es jugar. Y la casa, al final, siempre gana. El problema es que la gente confunde el dinero con el crédito. Creen que tener acceso a un préstamo es lo mismo que tener el dinero en el bolsillo. Pero el crédito es una promesa de pago futuro. Y cuando hay demasiadas promesas en el sistema, cuando la deuda crece más rápido que los ingresos necesarios para pagarla, el engranaje se atasca. Llega un punto en el que el castillo de naipes se derrumba. Siempre lo hace. Mi objetivo no es asustarte. El miedo es tan destructivo como la codicia. Mi objetivo es darte un mapa. Un modelo mental para entender cómo funciona realmente el mundo. Voy a desvelarte cómo funciona este engranaje para que aprendas a verle las orejas al lobo y te adelantes a los ciclos, en vez de que la corriente te arrastre como a uno más. Porque la verdad es esta. No tienes que ser una víctima de los ciclos económicos. Puedes entenderlos y usarlos a tu favor. Pero para ello, tienes que dejar de pensar como la mayoría y empezar a pensar como una máquina, basándote en principios atemporales, no en las emociones del momento. Para entender cómo adelantarse a los ciclos, primero hay que aceptar una verdad fundamental. La economía funciona como una máquina. No es una caja negra impredecible, es un sistema de causa y efecto, una serie de transacciones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. En mis 50 años gestionando miles de millones a través de múltiples crisis, he aprendido que todo lo que nos sucede hoy ya ha sucedido antes. Los actores cambian, la tecnología cambia, pero la dinámica subyacente, impulsada por la naturaleza humana y la mecánica de la deuda, es la misma. La máquina económica está impulsada por tres fuerzas principales. La primera, y la más importante a largo plazo, es el crecimiento de la productividad. Es la base de todo. Es la innovación, el conocimiento, el trabajo duro. Crece lentamente, de forma casi imperceptible, en torno a un 2% anual, pero con el tiempo,
es lo que eleva nuestro nivel de vida. Es la línea recta ascendente sobre la que todo lo demás fluctúa. La segunda y la tercera fuerza son los ciclos de la deuda. Tenemos el ciclo de deuda a corto plazo, que dura entre 5 y 10 años, y que todos conocemos como el ciclo económico o de negocio. Y luego tenemos el ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. La mayoría no lo ve, porque ocurre una vez en la vida. Y es este ciclo, el grande, el que causa las mayores crisis de la historia, como la de 1929 o la de 2008. La mayoría piensa que el dinero y el crédito son lo mismo. La realidad es que el crédito es una promesa de pago futuro y actúa como un estimulante. Cuando el crédito es fácil de obtener, la gente y las empresas gastan más de lo que ganan. Esto impulsa la economía hacia arriba, creando un auge. Se siente bien. Los precios de los activos suben, los ingresos suben y todo el mundo se siente más rico. Pero no se puede gastar más de lo que se gana para siempre. El crédito crea deuda y la deuda tiene que ser devuelta. Llega un punto en que el coste de servir esa deuda se vuelve tan grande que la gente tiene que reducir su gasto para poder pagarla. Y como el gasto de una persona es el ingreso de otra, cuando el gasto se contrae, los ingresos también lo hacen. Este es el punto de inflexión. Así comienza la recesión. El Banco Central, entonces, baja los tipos de interés para hacer que el crédito sea más barato y estimular el gasto de nuevo. Y el ciclo de deuda a corto plazo vuelve a empezar. Este mecanismo funciona como un reloj, una y otra vez. Pero, ¿qué pasa cuando los tipos de interés ya están en cero y no se pueden bajar más? Eso es lo que ocurrió en 1929 y de nuevo en 2008. En ese momento, la máquina se rompe. Ese es el final del ciclo de deuda a largo plazo. La deuda acumulada es tan masiva que no puede ser pagada con los ingresos existentes. El sistema se enfrenta a un desapalancamiento. Es un proceso doloroso. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es entender en qué punto de este gran ciclo nos encontramos. No se trata de adivinar el día exacto en que estallará la burbuja. Se trata de reconocer las condiciones que la hacen inevitable. Y las condiciones actuales son un eco de la historia. Deudas en niveles récord, tipos de interés en mínimos históricos y bancos centrales imprimiendo dinero a una escala sin precedentes. Este no es un entorno normal. Es el final de un paradigma. Si quieres aprender más sobre los principios que me han guiado durante décadas para navegar estos ciclos, suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Entender la máquina es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, y quizás la más difícil, es entenderse a uno mismo. La psicología es la variable más destructiva en la inversión. En 50 años de mercado, he visto a más gente perder dinero por errores emocionales que por errores analíticos. La máquina económica es lógica, pero los humanos que operan dentro de ella no lo son. Somos impulsados por el miedo y la codicia, dos fuerzas que nos empujan a hacer exactamente lo contrario de lo que deberíamos. Compramos cuando los precios están altos y todo el mundo está eufórico, y vendemos en pánico cuando los precios se desploman y el futuro parece sombrío. Esto está grabado en nuestro ADN. El dolor de una pérdida es psicológicamente 2 veces más potente que el placer de una ganancia equivalente. Esta asimetría nos convierte en nuestros peores enemigos. Lo vi claramente durante la burbuja de las .com en el año 2000. La gente compraba acciones de empresas que no tenían beneficios, ni siquiera un plan de negocio coherente, simplemente porque el precio subía cada día. Era una histeria colectiva. No se trataba de invertir, se trataba de no quedarse fuera de la fiesta. La lógica fue reemplazada por la narrativa. Y cuando la música paró, la mayoría perdió casi todo. Lo que separa a los grandes inversores del resto no es un coeficiente intelectual superior. No es sobre ser más listo que el mercado. Es sobre ser menos emocional que la manada. Se trata de tener principios y un proceso sistemático que te proteja de tus propios instintos. Uno de mis principios más importantes es la mente abierta radical. Significa aceptar la posibilidad de que puedes estar equivocado y buscar activamente a las personas más inteligentes que no estén de acuerdo contigo para entender su razonamiento. La mayoría de la gente busca información que confirme sus creencias. Es cómodo, pero es peligroso. Los mercados no premian la comodidad, premian la verdad. Y la verdad a menudo es dolorosa. Tienes que pensar en tu cartera como un sistema, una máquina diseñada para funcionar independientemente de tus emociones. Debe tener reglas claras de entrada y salida, de diversificación y de reequilibrio. Este sistema es tu defensa contra el pánico y la euforia. Cuando el mercado se desploma y tu instinto te grita que vendas todo, tu sistema te dice que sigas el plan. Cuando tus amigos se están haciendo ricos con una acción especulativa y tu instinto te tenta a unirte,
Tu sistema te recuerda tus principios de valoración y riesgo. Puedes tener la razón o puedes sentirte bien siguiendo a la manada, pero no ambos. El universo no te lo permite. El inversor medio obtiene rendimientos muy inferiores a los del propio mercado. Y la razón es simple. Entra y sale en los peores momentos posibles, impulsado por sus emociones. El mayor riesgo no está en el mercado, está en ti. Si no tienes un plan, te conviertes en parte del plan de otra persona. Entonces, si la economía es una máquina llena de ciclos inevitables, y los humanos somos emocionalmente frágiles, ¿cómo podemos construir algo que perdure? ¿Cómo diseñamos un sistema que no solo sobreviva a las crisis, sino que se beneficie de la volatilidad? La respuesta es lo que yo llamo el santo grial de la inversión, la diversificación inteligente. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. La mayoría piensa que diversificar es comprar muchas acciones diferentes o fondos de distintos sectores. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión. Si posees 100 acciones diferentes, pero llega una crisis como la de 2008, es muy probable que todas caigan al mismo tiempo. Has diversificado las empresas, pero no el riesgo fundamental, que es el riesgo del crecimiento económico. La verdadera diversificación, la que te protege de verdad, consiste en combinar activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Se trata de encontrar entre 10 y 15 flujos de rendimiento buenos y no correlacionados. Piénsalo así. Quieres un equipo de jugadores donde cada uno sea el mejor en un tipo de clima diferente. Unos juegan bien cuando hace sol, crecimiento económico. Otros cuando llueve, recesión. Otros cuando hace viento, inflación. Y otros cuando hay niebla, deflación. No sabes qué tiempo hará mañana, pero sabes que tu equipo, en conjunto, siempre estará preparado. Esto no es sobre predecir el futuro, es sobre equilibrar tu cartera para que sea resistente a cualquier futuro posible. En mi carrera, gestionando miles de millones, aprendí que lograr este equilibrio es la clave para obtener rendimientos consistentes con un riesgo mucho menor. Por ejemplo, una cartera tradicional con un 60% de acciones y un 40% de bonos parece diversificada, pero en realidad la mayor parte de su riesgo proviene de las acciones, porque son mucho más volátiles. Una cartera verdaderamente equilibrada, como la que llamamos all weather o para todo clima, distribuye el riesgo de forma equitativa entre diferentes escenarios económicos. Podría incluir una asignación a acciones, que prosperan con el crecimiento, a bonos a largo plazo, que prosperan en recesiones y deflación, a materias primas y a oro, que prosperan con la inflación inesperada. Por ejemplo, una estructura podría ser un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta de materias primas. El objetivo no son esos números exactos, sino el principio que hay detrás: equilibrar los riesgos entre activos que tienen baja o nula correlación entre sí. Cuando las acciones caen, los bonos a largo plazo suelen subir. Cuando la inflación sorprende al alza y daña tanto a acciones como a bonos, el oro y las materias primas tienden a revalorizarse. Puedes tener altos rendimientos con alta volatilidad, o puedes tener estabilidad, pero no puedes tener ambos en un único activo. El universo no te da nada gratis. Sin embargo, la diversificación inteligente es lo más parecido a un almuerzo gratis que existe en finanzas. Reduce tu riesgo mucho más de lo que reduce tu rendimiento esperado. Es la única estrategia que te permite navegar la bonanza actual sabiendo que, cuando llegue la inevitable crisis, tu patrimonio no será aniquilado. Estarás protegido, no porque adivinaste el futuro, sino porque construiste una máquina robusta diseñada para soportar cualquier tormenta. De acuerdo, hablemos de cómo construir tu propia máquina. No una máquina para predecir el futuro, sino una para soportarlo, sea cual sea. La primera estrategia es la materialización del principio del Santo Grial, la cartera para todo clima, all weather. La mayoría piensa que el objetivo de invertir es ganar el máximo dinero posible. La realidad es que el verdadero objetivo es sobrevivir el tiempo suficiente para que la capitalización compuesta haga su magia. Y para sobrevivir necesitas equilibrio. No se trata de cuántos activos tienes, sino de cómo se equilibran los riesgos entre ellos. La cartera All Weather no está diseñada para ser la mejor en un año concreto, sino para ser buena en todos los años. Funciona dividiendo el riesgo, no el capital, en 4 posibles escenarios económicos que mueven los precios de los activos. 1. Crecimiento económico más alto de lo esperado. 2. Crecimiento económico más bajo de lo esperado, recesión. 3. Inflación más alta de lo esperado. Y 4. Inflación más baja de lo esperado, deflación.
Tu cartera debe tener activos que prosperen en cada uno de estos entornos. Así es como se construye. Piensa en un 30% asignado a la renta variable global. Las acciones son el motor del crecimiento, prosperan cuando la economía va bien, cuando las empresas ganan más dinero y las expectativas son altas. Este es tu componente para el primer escenario. Luego necesitas una asignación significativa a bonos del gobierno a largo plazo, digamos un 40%. La mayoría de la gente teme a los bonos a largo plazo por su volatilidad, pero no entienden su función. Son el contrapeso perfecto para las acciones. En una crisis como la de 2008, cuando las acciones se desplomaron, los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon porque los bancos centrales bajaron los tipos de interés a cero. Protegen tu cartera en escenarios de recesión y deflación, los escenarios 2 y 4. A continuación, un 15% en bonos del gobierno a medio plazo. Estos proporcionan estabilidad y son menos volátiles que los de largo plazo, actuando como un ancla. Finalmente necesitas protección contra la inflación, el asesino silencioso del poder adquisitivo. Para ello, asignamos un 7.5% a oro y un 7.5% a una cesta diversificada de materias primas. Cuando la inflación sube de forma inesperada, como en la década de 1970, tanto las acciones como los bonos sufren. El oro y las materias primas, en cambio, tienden a revalorizarse. Son tu seguro para el tercer escenario. Analicemos cómo habría funcionado esta máquina en la historia. Durante la burbuja de las .com de 2000 a 2002, el Nasdaq cayó casi un 80%. Una cartera de solo acciones fue aniquilada. La cartera All-Weather, sin embargo, se mantuvo estable, incluso con ganancias modestas, porque sus bonos compensaron las pérdidas de las acciones. En la gran crisis financiera de 2008, el S&P 500 perdió más del 50% desde su pico. Fue una carnicería. Pero la All-Weather tuvo un rendimiento positivo ese año. ¿Por qué? Porque la caída de las acciones, escenario 2, fue contrarrestada por la masiva subida de los bonos del Tesoro a largo plazo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es esta capacidad de tener activos que ganan dinero cuando otros lo están perdiendo catastróficamente. El mayor error que comete la gente es mirar esta cartera y decir, pero en un mercado alcista como el de la última década, no ha ganado tanto como el S&P 500. Eso es mirar por el espejo retrovisor y asumir que el futuro será igual que el pasado reciente. Es el mismo error que se comete en el pico de cada burbuja. No se trata de maximizar las ganancias en las vacas gordas, se trata de no ser sacrificado cuando llegan las vacas flacas. El beneficio psicológico es inmenso. Te libera de la tiranía de tener que adivinar qué va a pasar. Duermes tranquilo por la noche sabiendo que tu sistema está preparado para cualquier cosa. Puedes tener rendimientos espectaculares o puedes tener tranquilidad. La cartera All-Weather es lo más cerca que estarás de conseguir ambos a lo largo de tu vida. Es una máquina diseñada para la resiliencia, no para la codicia. Y en el mundo en el que vivimos, la resiliencia es el activo más valioso de todos. La segunda estrategia es más profunda. No se trata de qué compras, sino de cómo piensas. Es la implementación de un sistema operativo para la toma de decisiones que te proteja de tu mayor enemigo, tú mismo. En mis más de 50 años en los mercados, he visto que los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. La estrategia es construir una máquina de toma de decisiones basada en principios, no en impulsos. El primer paso es la humildad radical. Aceptar que estás lleno de sesgos y puntos ciegos. La mayoría de la gente cree que ve la realidad de forma objetiva. La realidad es que vemos el mundo a través del filtro de nuestro ego y nuestras experiencias. Para superar esto necesitas un principio que llamo mente abierta radical. No significa aceptar cualquier idea. Significa buscar activamente a las personas más inteligentes que no están de acuerdo contigo y tratar de entender su razonamiento. Tu instinto te dirá que busques a quienes confirman tus ideas. Es cómodo, pero la comodidad es el enemigo del progreso. Si eres optimista sobre una inversión, tu trabajo no es encontrar más razones para ser optimista. Tu trabajo es encontrar al crítico más inteligente y creíble que puedas y entender su argumento mejor que él mismo. Solo entonces podrás tener una confianza real en tu propia visión. Lo que separa a los que aprenden de los que repiten errores es su capacidad para gestionar el desacuerdo. ¿Cómo se implementa esto de forma práctica? Primero, escribe tus principios de inversión. ¿Por qué inviertes? ¿Qué crees que es verdad sobre los mercados? ¿Bajo qué condiciones comprarás o venderás un activo? Este documento es tu constitución. No lo escribas en medio de una crisis o de una burbuja, sino en un momento de calma y claridad. Segundo, crea un consejo de asesores creíbles. No tienen que ser personas que conozcas. Pueden ser inversores, economistas o historiadores cuyos razonamientos respetes, especialmente si a menudo discrepan de la opinión popular.
Cuando tengas que tomar una decisión importante, consulta sus ideas. Pregúntate, ¿qué haría esta persona en mi situación? ¿Qué vería que yo no estoy viendo? Tercero, convierte tus principios en algoritmos o reglas simples. La palabra algoritmo asusta a la gente, pero no es más que una receta. Por ejemplo, reequilibraré mi cartera all-weather cada 6 meses, sin importar lo que esté haciendo el mercado. Esta simple regla te obliga a vender lo que ha subido, vender caro, y comprar lo que ha bajado, comprar barato. Lo contrario a lo que tus emociones te gritarán que hagas. Otro ejemplo. Nunca invertiré más del 5% de mi cartera en una única idea especulativa. Esta regla te protege de la codicia y de la ruina. Durante la crisis de 2008, nuestro sistema informático, que contenía miles de reglas como estas basadas en crisis históricas, nos alertó de que el sistema bancario estaba al borde del colapso. Mientras la mayoría de la gente, e incluso la Reserva Federal, creía que el problema estaba contenido, nuestros principios nos decían que se avecinaba un desapalancamiento masivo. No fue porque fuéramos más listos, fue porque teníamos un sistema que era más objetivo y menos emocional que nosotros. Puedes tener razón o puedes ser parte de la manada, pero no ambos. El universo no lo permite. El beneficio de este enfoque va más allá de lo financiero. Te enseña a separar tu ego de tus ideas. Cuando una de tus ideas resulta ser incorrecta, no lo ves como un fracaso personal, sino como una oportunidad para mejorar la máquina. El dolor de estar equivocado se convierte en el placer de aprender. Construyes una antifragilidad, no solo en tu cartera, sino en tu carácter. Dejas de ser una hoja arrastrada por el viento de las opiniones ajenas y te conviertes en el arquitecto de tu propio sistema. Y esa es la mayor recompensa de todas. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado la máquina económica para ver sus engranajes, el crecimiento de la productividad como motor a largo plazo y los ciclos de la deuda, cortos y largos, como las grandes fluctuaciones que definen nuestra realidad financiera. Hemos visto que la bonanza actual, alimentada por una deuda sin precedentes y la impresión masiva de dinero, no es un signo de fortaleza, sino el eco de patrones históricos que siempre, sin excepción, han precedido a las grandes crisis. Entender esto no es pesimismo, es realismo. Es el primer y más crucial paso para dejar de ser una víctima de los ciclos y empezar a navegar con ellos. Pero entender la máquina externa es inútil si no comprendemos la máquina interna, nuestra propia psicología. Hemos visto que el mayor destructor de patrimonio no es la volatilidad del mercado, sino nuestros propios impulsos emocionales. La codicia nos empuja a comprar en la cima de la euforia y el miedo nos obliga a vender en el fondo del pánico. Este comportamiento está programado en nosotros y luchar contra él directamente es una batalla perdida. Por eso, la solución no es más inteligencia o más coraje, sino un mejor sistema. Un sistema que nos proteja de nosotros mismos. Y ese sistema se apoya en 2 pilares fundamentales. El primero es estructural, la cartera para todo clima. No es una colección de activos al azar, es un sistema de ingeniería financiera diseñado para equilibrar riesgos, no capital. Su objetivo no es ser espectacular en los buenos tiempos, sino ser indestructible en los malos. Al combinar activos no correlacionados que prosperan en diferentes entornos económicos, crecimiento, recesión, inflación y deflación, construimos una arca financiera. Una máquina que nos permite atravesar las inevitables tormentas del mercado sin zozobrar. La mayoría piensa que la diversificación es tener muchas acciones. La realidad es que la verdadera diversificación es tener un equilibrio de riesgos que te haga indiferente a las predicciones. El segundo pilar es procedimental, un sistema de toma de decisiones basado en principios. Esto significa reemplazar los impulsos emocionales por reglas claras y un proceso de pensamiento disciplinado. La clave es la humildad radical y la mente abierta radical. Aceptar que podemos estar equivocados y buscar activamente las mejores críticas a nuestras propias ideas. Es formalizar nuestros principios de inversión, crear algoritmos simples para la acción, como el reequilibrio periódico, y rodearnos de las ideas de los pensadores más creíbles, especialmente de aquellos que nos desafían. Este sistema operativo mental es nuestro escudo psicológico. Juntos, estos 2 pilares forman el marco completo. Es tu máquina personal para la resiliencia financiera. Pero para que esta máquina funcione, debemos evitar los errores de comportamiento que la sabotean desde dentro. El primero y más común es extrapolar el pasado reciente, creer que porque las acciones han subido durante una década, seguirán subiendo para siempre. Es un error mortal que se comete en el pico de cada burbuja.
El segundo es confundir una empresa de moda con una buena inversión, olvidando que el precio que pagas determina tu rendimiento. El tercero es la arrogancia, creer que eres más listo que el mercado y hacer apuestas concentradas que te exponen a la ruina. El cuarto es tratar de cronometrar el mercado, un juego de azar que casi nadie gana a largo plazo. No se trata de adivinar el momento perfecto, se trata de tener un sistema que funcione en todo momento. Y el error final, el más profundo, es creer que esta vez es diferente. En mis 50 años de experiencia, gestionando miles de millones a través de múltiples crisis, he aprendido que la tecnología cambia, los políticos cambian, pero la dinámica de la deuda y la naturaleza humana son constantes universales. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su profundo respeto por la historia. El marco que hemos construido no es una fórmula mágica, es un enfoque sistemático y disciplinado basado en principios atemporales. Es la diferencia entre apostar y construir, entre ser arrastrado por la corriente y capitanear tu propio barco. La mayoría busca la próxima gran idea que les haga ricos rápidamente. La realidad es que la riqueza duradera no se construye con grandes aciertos, sino evitando grandes errores. Y la mejor manera de evitar grandes errores es tener un sistema robusto que funcione cuando tus emociones no lo hacen. Llegamos así al corazón de todo este asunto, que va mucho más allá del dinero. Construir esta máquina, este sistema de inversión y de pensamiento, es en realidad un ejercicio de autoconocimiento y desarrollo personal. El objetivo final no es simplemente acumular más ceros en una cuenta bancaria. El dinero es un medio para un fin. El verdadero fin es la libertad. La libertad de vivir la vida según tus propios términos, de dedicar tu tiempo al trabajo y a las relaciones que te resulten significativas, sin estar encadenado por la necesidad económica o el miedo a la incertidumbre. Y para alcanzar esa libertad necesitas seguridad. La máquina que hemos diseñado te proporciona esa seguridad. Te libera de la ansiedad de tener que predecir el futuro. Te libera del estrés de reaccionar a cada titular de noticias. Cuando sabes que tu cartera está preparada para cualquier clima y que tu proceso de decisión es sólido, dejas de ser un espectador temeroso de los eventos mundiales y te conviertes en un observador tranquilo y preparado. Esta transformación mental es profunda. El mercado deja de ser un casino y se convierte en un laboratorio. Cada crisis, cada error, cada momento de volatilidad deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Cuando una de tus inversiones sale mal, si tienes un sistema basado en principios, la reacción no es el pánico o la culpa. La reacción es, ¿qué principio falló? ¿Qué no vi? ¿Cómo puedo mejorar la máquina? El dolor de estar equivocado se transforma en el placer de volverse más fuerte y más sabio. Desarrollas una antifragilidad, no solo en tu patrimonio, sino en tu carácter. Aprendes a separar tu ego de tus ideas, una de las habilidades más importantes que cualquier persona puede adquirir. Porque la vida, al igual que los mercados, está llena de incertidumbre y de eventos inesperados. Un sistema de pensamiento basado en la humildad, la mente abierta, el análisis de probabilidades y la gestión del riesgo no solo te hará un mejor inversor, sino también un mejor estratega en tu carrera, en tus relaciones y en todas las decisiones importantes de tu vida. Dejas de buscar la certeza, que es una ilusión, y empiezas a operar cómodamente en el terreno de la probabilidad, que es la realidad. En Bridgewater, mi empresa, hemos pasado décadas codificando estos principios, no solo para invertir, sino para todo lo que hacemos, porque lo que separa a las organizaciones que perduran de las que desaparecen es lo mismo que separa a los inversores que triunfan de los que fracasan, la capacidad de enfrentarse a la realidad de forma honesta, de cometer errores, aprender de ellos y evolucionar sistemáticamente. La economía, la naturaleza y la vida funcionan bajo los mismos principios de adaptación y evolución. Aquellos que no se adaptan son eliminados. Tu sistema es tu mecanismo de adaptación. Al final, todo se reduce a una elección fundamental. Puedes vivir tu vida financiera reaccionando, siendo arrastrado por la corriente de la opinión popular, sintiendo la euforia en las burbujas y el pánico en las caídas, como uno más. O puedes dar un paso atrás y convertirte en el arquitecto de tu propio sistema. Puedes diseñar tu máquina, definir tus principios y ejecutar tu plan con una disciplina tranquila, independientemente del ruido exterior. Puedes tener la gratificación instantánea de seguir a la manada, o la satisfacción profunda de seguir tu propio camino. Pero no puedes tener ambas. El universo no te lo permite. Esta bonanza que nos rodea pasará. La crisis que le seguirá también pasará. Los ciclos son eternos. La pregunta no es si vendrán, sino cómo estarás preparado cuando lleguen. No tienes que ser una víctima. Tienes el mapa y las herramientas. Ahora, la construcción depende de ti. El objetivo no es predecir la lluvia, es construir el arca.